El día de hoy le he puesto a este mensaje: ¿dónde está mi esperanza? ¿Dónde está mi esperanza? Y miren, voy a dividir el mensaje del día de hoy con un pasaje cortito del Antiguo Testamento y después me voy a ir al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento quisiera hablarles de un personaje que yo sinceramente, y yo creo que todos los estudiosos de la Biblia, cuando vamos así desde el principio de Génesis y vamos así libro por libro, de repente llegamos a Nehemías, de repente llegamos a Esther, y luego vemos el siguiente libro y decimos, mejor me salto a los Salmos para no leer Job. Porque Job es un libro duro, es un libro fuerte de pruebas, de situaciones complicadas. Yo creo que, no sé, pero creo que nadie ha pasado por las situaciones de Job, ¿verdad? O sea, yo creo que Job es el campeón para resistir, es el campeón para la fe, para seguir con esperanza, y creo que es un buen ejemplo para que tú y yo lo tomemos en estos tiempos de crisis, en estos tiempos difíciles. Mira, Job era un hombre, para empezar, era un hombre paciente, era un hombre justo, dice la Biblia. Era un hombre que servía, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre con fe, era un hombre que lo que tenía le daba gracias a Dios porque él tenía todo eso, no gracias a su talento ni gracias a otra cosa, sino gracias a Dios. Siempre él estaba con esas palabras en su boca, ¿verdad? Pero llegó el momento en el que perdió sus propiedades. Llegó el momento en el que perdió a sus hijos. Llegó un momento en el que perdió la salud. Bueno, hasta los amigos. Tenía una esposa, no hombre, maravillosa la esposa, que le decía: niega tu fe, deja a tu Dios, mira cómo estás, mira en qué condiciones estás. Y él de todas maneras dijo: ¿sabes qué? De todas maneras yo seguiré amando a mi Dios a pesar de todo. A pesar de todo. Entonces yo no sé cuántos de nosotros que hemos sido probados en la fe podamos seguir diciendo: a pesar de todo, Señor, te sigo amando. A pesar de todo, yo sigo confiando en ti. Yo no sé cuándo, pero sé que esto se va a terminar. Yo no sé cómo, pero sé que esto se va a terminar. Así que si tú estás viviendo una etapa complicada, una etapa difícil, por la razón que sea, puede ser por la pandemia o por las cosas que dejó la pandemia o por lo que sea. Si has pasado por alguna situación complicada, quiero decirte, nuestra fe está siendo probada. Pero a pesar de todo necesitamos seguir teniendo fe. A pesar de todo necesitamos tener confianza. Y mira, después de todo esto que ha pasado con Job, llega un momento en Job 17 en donde él hace una oración que para mí es una oración, me lo puedo imaginar en un momento de desesperación, en un momento, a pesar de que él era siervo de Dios, a pesar de que él era un hombre justo, a pesar de que él tenía fe, estaba confiado y todo esto, pero llega un momento después de toda esta situación, de toda esta crisis, en las que él dice estas palabras en Job 17 del 11 al 15. Mis días se acaban, dice. Mis días se acaban. Mis esperanzas han desaparecido. Imagínate la situación en la que él estaba viviendo, en la que él en una oración dice estas palabras: mis días se acaban, mis esperanzas han desaparecido. Los deseos de mi corazón están totalmente destruidos. Imagínate la desesperación de Job. Tú ya sabes todo esto que vimos, todo lo que perdió, la salud, los amigos, su fe fue probada, sus hijos, o sea, bueno, algo tremendo, ¿no? Pero dice aquí: los deseos de mi corazón están destruidos. Ahora, están destruidos, ¿por qué? Porque está pasando por una situación realmente complicada. Pero sabes que a muchos de nosotros se nos apagan los sueños, se nos apagan los anhelos de nuestro corazón por situaciones que realmente no están tan complicadas. Lo que pasa es que nosotros nos complicamos mucho como cristianos. Yo te he platicado que a veces para adorar a Dios, imagínate que para adorar a Dios tú te tuvieras que llevar al grupo de alabanza a tu casa. Dales de comer, a ver si aguantas.
Pero nosotros hemos hecho muy complicado el asunto de la adoración a Dios, de servirle a Dios. ¿Por qué? Porque creemos que todo es metódico, que todo es así como cuadrado y todo. Y no, en realidad no es tan complicado. El problema es que el cristiano lo hace complicado, pero no es tan complicado. Sin embargo, bueno, vamos a ver, porque tampoco es que sea fácil. Pero dice, los deseos de mi corazón están destruidos. ¿Por qué están destruidos? Dice el versículo 12, estos hombres dicen que la noche es día, afirman que la oscuridad es luz. Versículo 13, ¿qué pasará si voy a la tumba y tiendo mi cama en las tinieblas? ¿Qué pasará si llamo padre a la tumba y madre o hermana a los gusanos? Imagínate la desesperación de Job al estar orando de esta manera, con estas palabras. Y yo digo de esta manera y con estas palabras porque realmente es en la prueba cuando te sale mejor una oración, ¿o no? Cuando todo está bien, o sea, como que no sé ni qué decirle, ni buenos días, ni nada. Pero cuando estás en angustia, parece que las palabras empiezan a salir, ¿verdad? Y tú y yo tenemos que aprender a que no sea solamente en la angustia, sino que sea en la bondad de Dios, en la misericordia de Dios, en la bendición de Dios, que también nosotros podamos estar platicando con él. Versículo 14 que decía, ¿qué pasará si llamo padre a la tumba y madre o hermana a los gusanos? Versículo 15, y por eso le puse así a este versículo. ¿Dónde está entonces mi esperanza? ¿Dónde está entonces mi esperanza? Dice, ¿podrá alguien encontrarla? ¿Podrá alguien encontrarla? Yo quisiera que le dijeras al de al lado, oye, ¿no has visto mi esperanza? Si la encuentras por ahí me la mandas, la ando buscando. Es que la esperanza realmente, o sea, ¿dónde está? ¿Dónde está mi esperanza? Porque de repente parece que ya no hay remedio para todo lo que estamos viviendo. Y quiero decirte, sí hay remedio, y el remedio se llama Jesucristo. Jesucristo es el remedio de toda contraesperanza, de toda situación que estamos pasando, de toda crisis, adversidad y todo lo que tú me puedas decir. Todo tiene solución en Jesucristo. ¿Ok? Bueno, entonces, otro ejemplo que vamos a ver, otro ejemplo, y aquí sí nos vamos a extender un poquito. Otro ejemplo está en el Nuevo Testamento. Y vamos a leer Hechos. Y vamos a ver un poquito de la historia de Pablo. Un poquito de la historia de Pablo, en donde Pablo es enviado a Roma. Él es esclavo en ese momento, pero es enviado a Roma en una embarcación. En algún momento, Pablo le dice a los de la embarcación, le dice, ¿saben qué? El clima está un poquito complicado, el clima está difícil. No vayamos a salir en este momento porque las cosas se van a poner difíciles. Pero ¿qué crees? Había un centurión ahí, como el capitán, el mismo capitán del barco. Dice, no, ¿sabes qué? Pues yo creo que no está tan complicado, de todas maneras hay que atravesar del otro lado. Y ahí es donde viene este versículo de Hechos 27:13. Dice, de pronto comenzó a soplar un viento suave. Uno podría decir, oye, después de la tormenta que venga un viento suave, ya la libramos, ¿no? Pues después de un tormentón, los vientos fuertes, los vientos huracanados, lo que sea, pero viene un momento en el que hay algo que dice aquí, de pronto comenzó a soplar un viento suave. ¿Cuántos quisieran un viento suave después de la tormenta? Después de la traición, ¿verdad? Después de muchas cosas que pueden estar sucediendo en la vida, pero que venga un viento suave, uno podría decir, wow, creo que ya la libré. Pero mira lo que dice aquí, de pronto comenzó a soplar un viento suave que venía del sur. Por eso el capitán y los demás pensaron que podían seguir el viaje y salimos navegando junto a la costa de la isla de Creta. Ok, quiero comentarte que antes de esto había ya una tormenta, había un huracán, o sea, una situación complicada. Pero de repente, dice aquí, de pronto comenzó a soplar un viento suave. La mayoría de nosotros cuando estamos pasando por una crisis decimos, ay, creo que hoy fue un buen día. Creo que hoy no estuvo tan mal el día. Pero no se ha acabado el problema. El problema sigue. Y si sigue el problema, entonces quiero decirte, hay que tener mucho cuidado porque esta gente no le hizo caso a Pablo y Pablo le dijo, tengan cuidado, la tempestad no ha terminado, no vayamos a salir en estas condiciones.
Pero el centurión y el capitán dijeron: de todas maneras salimos, ya está bajando, ya nada más está chispeando, ya no pasa nada. Así más o menos, ¿no? Entonces pensaron que la tormenta había pasado, pero mira en el versículo 14 dice: al poco tiempo, así como cuando tú y yo pensamos: uy, creo que ya los problemas se están yendo. ¿Alguna vez has pensado así? Creo que los problemas se están yendo. Pero mira lo que dice el versículo 14, dice: al poco tiempo un huracán vino desde el noreste y el fuerte viento comenzó a pegar contra el barco. Pues no que ya se estaba calmando el asunto, no que ya estaba mejor el día. O sea, tú dices: bueno, hoy no fue un día, pero un día tan malo en la mañana, pero en la tarde como que mejoró un poquito, y al día siguiente viene un viento huracanado y empieza a golpear a la familia, empieza a golpear las finanzas, empieza a golpear la salud. Dice: al poco tiempo un huracán vino desde el noreste y el fuerte viento comenzó a pegar contra el barco. Versículo 15: no podíamos navegar contra el viento. O sea, no avanzabas, no puedes caminar. ¿Por qué? Porque hay una oposición que no te deja caminar, que no te deja avanzar. Y dice aquí: así que tuvimos que dejarnos llevar por él. Y yo no sé cuántas veces te ha pasado así, que de repente dices: ya, lo que pase, ya, ya le hice por acá, ya le hice por acá, ya estoy harto, ya no quiero más problemas, ya que pase lo que pase. ¿Alguien le ha pasado así? ¿Sí? Y no los estoy espiando, o sea, simplemente, estamos hablando de palabra de Dios. Entonces, aquí de repente viene este viento, no podía navegar contra el viento, había una oposición, así que tuvimos que dejarnos llevar por él. Hay momentos en la vida que hemos decidido mal, así como ellos decidieron mal zarpar en medio de una tormenta, aunque parecía que ya se estaba calmando. Y muchas veces tomamos decisiones en medio de la tormenta que no nos convienen. En medio de la tormenta tomamos esas decisiones que no nos convienen. Versículo 18 dice: al día siguiente, espérame. O sea, yo cuando leo esto, pero espérame. O sea, tregua, dame chance. Porque dice que al día siguiente la tempestad empeoró. O sea, todavía hay más. Todavía hay más. Bueno, los problemas ya problemas de salud, ya problemas en el matrimonio, problemas en el trabajo. Ahora, pero al día siguiente empeoró. ¿Cómo está eso? Al día siguiente la tempestad empeoró, por lo que todos comenzaron a echar al mar la carga del barco. Ahora yo me pregunto, ¿cuál era la carga del barco? Los alimentos, por ejemplo. No sé si había cobijas, no sé si había almohadas, no sé si había alimentos, no sé, pero la carga del barco, dice: pues es que la tempestad está muy fuerte, hay que poner más ligero el barco. Entonces lo echaron al mar. Y yo digo: ¿será una buena decisión echar la comida, por ejemplo? No sé cuánto tiempo más. Yo creo que nadie tenía la certidumbre de cuánto tiempo más iban a pasar en esa situación. Pero echar la carga del barco al mar, no sé si era una buena decisión. Porque si ahí había alimentos, si ahí había algo para arroparse, no sé, para el frío, para todo este tipo de cosas, pues lo estaban echando al mar. Versículo 19 dice: 3 días después también echaron al mar todas las cuerdas que usaban para manejar el barco. Y sabes que las cuerdas pesan mucho, échalas al mar. Pero ¿qué no con eso estás manejando el barco? Le estás dando dirección, lo que se podía, porque pues había un huracán ahí, ¿no? Pero estaban echando, entonces primero todo lo que había en el barco, luego dice: bueno, con esto manejamos el barco, pero como pesa, échalo al mar. ¿Son decisiones buenas o son decisiones malas? No son decisiones muy sabias, que digamos. O sea, porque ya después de que pasara, ahora yo me lo imagino así, ya que pasara el huracán, ya que pasaran los vientos y todo eso, ahora sí, ¿cómo le hacemos para dirigir el barco para la orilla, no sé, para el puerto? ¿Cómo le hacemos? Si ya estaban tirando las cuerdas, con lo que manejaban de alguna manera la embarcación. Pero dice este versículo: 3 días después también, o sea, ¿cuántos días pasaron? ¿Ya cuántos días llevamos? O sea, no han sido días fáciles, ¿verdad? ¿Cuántos meses llevamos de pandemia? Ya ni me acuerdo. No sé si en el 2030 seguiremos diciendo: es que la pandemia, que no es...
No sé si vamos a seguir diciendo. ¿Cuánto tiempo va a durar? No sé. Pero sería bueno que todavía no sabemos cuánto va a durar esto y que echemos las cuerdas al mar, que echemos la carga del barco, la comida, que la echemos al mar. Sí me están captando. Sí. Sí, entonces aquí ya no sé cuántos días llevamos, dice, pero 3 días después también echaron al mar todas las cuerdas que usaban para manejar el barco. Versículo 20, durante muchos días, después de los 3 días, después del otro día, después de no sé cuántos días, dice, durante muchos días, o sea, más días, no vimos ni el sol ni las estrellas. Me imagino que pues, es como ahorita que hay huracanes y todo eso, pues en esos lugares no se ve el sol, ¿verdad? No se ven las estrellas porque está todo nublado, está todo mal. La tempestad, dice, era tan fuerte que habíamos perdido la esperanza de salvarnos. En medio de una tormenta, en medio de la crisis, en medio de lo que estamos viviendo, puede llegar el momento que dices, pues bueno, este problema ya, según yo ya lo estaba resolviendo y resulta que ahora viene otro. Y ahora problemas por acá. Y bueno, y te quiero decir algo, cuando hay problemas económicos, parece que los problemas así salen por las coladeras y todo. Se empieza a pelear la esposa con el esposo y es que no hay, y es que esto, y es que el otro, y pues vete a trabajar, no, pues vete a trabajar tú, pues o sea. Y empiezan los problemas como, o sea, brotan como gremlins, les echas agua a los problemas y salen más. Y hay momentos en los que no sabes ni por dónde, ¿verdad? Pero llega uno, llega el otro, todavía no resuelves los 3 que te llegaron hoy y ya llegaron otros 3. O sea, ¿cómo le hacemos entonces? ¿Cómo le hacemos? Pero estos versículos, o sea, me gustan porque nos dan un ejemplo de que realmente vamos a pasar tiempos complicados. La palabra de Dios dice que desde los tiempos de Juan hasta este momento, ¿qué hay? Violencia. Hay violencia. Esto es una batalla. Esto es una batalla. Todos los días es una batalla. La tempestad, dice, era tan fuerte que habíamos perdido la esperanza de salvarnos. Y yo no sé si tú has estado en una situación así en la que dices, creo que de esta sí ya no voy a salir. O sea, ya no, de verdad ya no sé cómo le voy a hacer. En algunas veces las rachas son tan malas que hay días peores que los malos. Dice, hoy fue un día malo, pero hay días peores. ¿Cómo? Sí, hay días peores, ¿verdad? Pero bueno, no nos pongamos tristes. O sea, yo sé que hay momentos complicados. Yo sé que hay rachas. Estamos pasando por una racha, ¿verdad? No sé si como tú estás pasando por una racha o a lo mejor tú dices, no hombre, es el pastor, ¿será? Porque yo voy bien, no tengo ningún problema. Versículo 21. Como habíamos pasado mucho tiempo sin comer, Pablo se levantó y les dijo a todos, me encanta Pablo, y me imagino que esto lo recibió de parte del Señor. Pero vean lo que dice. Señores, habría sido mejor, para empezar, al principio dice que tuvieron hambre, ¿no? Ya tenían mucho tiempo sin comer. Pablo se levantó y les dijo a todos, señores, habría sido mejor que me hubieran hecho caso y que no hubiéramos salido a la isla de Creta. Así no le habría pasado nada al barco ni a nosotros. Pero me lo imagino, si tenía hambre, me lo imagino así comiéndose un club sándwich. Ahorita que no he desayunado, sí se me antoja un club sándwich. Y diciéndole a todos los demás, les dije, ¿por qué no me hicieron caso? No le hubiera pasado nada a la embarcación, ni a nosotros tampoco. Aquí en ni a nosotros tampoco. Yo no sé si él ya estaba así como que con las piernas temblando. Dice, no le hubiera pasado nada al barco, ni a nosotros. ¿Cómo qué crees que estaba pensando Pablo? No sé si me estoy explicando bien, pero si ya está diciendo él, no le hubiera pasado nada al barco, ni a nosotros, ¿quiere decir que nos va a pasar algo a nosotros? ¿Sí me explico? ¿Sí? Pero aquí viene lo bueno de todo esto. Versículo 22. Pero no se pongan tristes. No se pongan tristes, porque ninguno de ustedes va a morir. Uno dice,
qué bueno. Solo se perderá el barco. No, creo que no me captaron. Oye, estaban en medio de una tormenta. La gente se empieza a preocupar. Y Pablo, así con su club sándwich, dice: no se preocupen, me hubieran hecho caso, pero no se preocupen, no se pongan tristes. No se pongan tristes, ¿saben por qué? Porque nadie va a morir en este barco. El barco se va a hundir, el barco se va a romper. O sea, yo mientras estoy escuchando eso, tú no te preocupes. Si no sabes nadar, no te preocupes. Estamos en medio del océano, pero tú no te preocupes, porque nadie va a morir. Yo sí le diría a Pablo, o sea, no te hagas el chistosito. ¿Cómo que el barco se va a quebrar? ¿Cómo que el barco se va a hundir? ¿Cómo que el barco no va a subsistir y nosotros nos vamos a salvar? Yo no sé nadar, o si sé nadar, o sea, faltan muchos metros para la orilla. A pesar de todo, le faltó aquí, ¿verdad? Le faltó. Pero no se pongan tristes, porque ninguno de ustedes va a morir, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel enviado por el Dios a quien sirvo y pertenezco. A ver, otra vez. Es que en medio de la tormenta, nosotros tenemos que estar atentos a lo que Dios está haciendo. Porque en medio de la tormenta, el ángel de Jehová siempre va a estar acampando ahí en tu casa, con tu salud, con tus finanzas, en tu matrimonio, con tus hijos, en medio de la tormenta, Aquí estaban en medio de la tormenta, y las noticias de Pablo como que para mí no son muy alentadoras. O sea, como que se va a perder el barco. Pero dice: anoche se me apareció un ángel enviado por el Dios a quien sirvo y pertenezco. Ahora díganme si no, en medio del problema, en medio de la crisis, cuando alguien llega y te dice: Dios te ama, y tú dices: espérate, ¿cómo que Dios me ama? O sea, en medio de, ¿no estás viendo lo que estoy pasando? O sea, como tú no estás en esta situación, ahora vienes y me dices que Dios me ama. Era lo que les estaba diciendo Pablo aquí a toda la gente: no se preocupen, no se pongan tristes, no van a morir, el barco se va a hundir, pero nosotros no vamos a morir. ¿Cómo está eso? Pero viene Pablo y dice: anoche se me apareció un ángel enviado por el Dios a quien sirvo y pertenezco. Versículo 24. El ángel me dijo: Pablo, no tengas miedo, porque tienes que presentarte al emperador de Roma. Yo casi me pongo a llorar así o sea, Pablo iba de esclavo. O sea, Pablo no iba de capitán del barco. Pablo iba de esclavo en la embarcación. Y entonces el ángel se le presenta, y en medio de la tormenta, en medio de los vientos huracanados, en medio de que la gente se empieza a desesperar, ya habían echado las cuerdas al mar, ya habían echado la comida al mar, y todavía viene el ángel y le dice: tú no te preocupes. O sea, aguanta, porque te tienes que presentar con el gobernador, te tienes que presentar con el emperador. O sea, ¿qué me estás diciendo si estoy en medio del océano? En medio de estos vientos, en medio del problemón. O sea, ¿qué me dices? Que me tengo que presentar. O sea, ¿cómo? Aquí viene lo bonito. Y esto es para ti, iglesia. Dice: gracias a ti, Dios no dejará que muera ninguno de los que están en el barco. Gracias a ti, mi hermano, tu familia no se va a diluir. Gracias a ti, tu casa va a seguir de pie. Gracias a ti, las cosas van a salir mejor por tu fe, por tu esperanza, por tu conexión con Dios. Gracias a ti, las cosas van a salir mejor a pesar de todo. Pero gracias a ti. En este caso, le dicen a Pablo: gracias a ti, Dios no dejará que muera ninguno de los que están en el barco. Gracias a Pablo,
Por eso es que tú tienes que tienes que seguir teniendo fe. Porque tal vez en tu casa ya están todos desesperados. Pero gracias a ti, gracias a tu fe, gracias a tu esperanza, esa familia va a salir adelante. Gracias a ti tus hijos van a seguir estudiando. Gracias a ti tu matrimonio va a salir adelante. Gracias a ti, ¿sabes por qué? Porque tú sigues teniendo fe a pesar de todo. Sigues teniendo esperanza, sigues teniendo confianza en Dios. Sí, dáselo fuerte, dáselo fuerte. Ya con esto ya respiré, porque llevaba varios versículos en los que ya la angustia ya no podía yo más con esto. Dice, bueno, día tras día, y luego aparte nos estamos deshaciendo de lo poco que tenemos y todo esto, pero gracias a ti, Dios no dejará que muera ninguno de los que están en el barco. Versículo 25 y 26. Así que aunque el barco se quedara atascado, de repente estos escenarios como que no son muy alentadores, ¿verdad? Dice, así que aunque el barco se quedara atascado en una isla, alégrense. No, pues hay que alegrarnos, ¿verdad? Que el barco se quede atascado en una isla, pues ¿cuál es el problema? Pues yo confío en Dios y estoy seguro de que todo pasará como el ángel me dijo. A pesar de todo, a pesar de lo que veo, a pesar de que veo que el viento, me lleva para un lado, para el otro. De repente dije, no, ya que pase lo que pase. ¿Por qué? Porque me dejé llevar por el viento. He estado tan cansado, he estado tan abrumado, pero ya sabes que ya no quiero saber nada, que me lleve el viento para donde sea. Pero gracias a ti, gracias a esa fe que sigues teniendo, gracias a esa esperanza que tú sigues teniendo, dice, así que aunque el barco se quedara atascado en una isla, querida iglesia, el hogar de su presencia, alegrémonos. ¿Sabes por qué? Porque aunque el barco se hunda, aunque el barco se rompa, tú y yo vamos a seguir de pie. Otra vez te lo digo, aunque el barco se hunda, tú y yo vamos a seguir de pie. Tu matrimonio va a seguir de pie. Vas a seguir teniendo trabajo, a pesar de todo. El Señor va a abrir puertas, a pesar de todo. El Señor está ahí contigo, a pesar de que tú a veces dices, no, pero pues es que ¿cómo? Una vez que Pablo recibe un mensaje de parte de Dios a través del ángel, no hay tormenta que desvíe su fe a pesar de todo. A pesar de todo, te quiero decir que este tiempo en el que a veces no sabemos cómo reaccionar ante las dificultades, a pesar de todo, nuestra fe no se ha desviado. Seguimos caminando. Y sabes, vamos a salir más fortalecidos de todo esto. Estoy seguro que vamos a salir más fortalecidos. Más adelante en esta misma historia y en este mismo capítulo, podemos leer cómo la desesperación de la gente en el barco nos lleva, digamos, como que a una escena donde podemos ver que los soldados querían matar a los esclavos que iban en el barco. Porque en la desesperación los mismos esclavos también querían salir corriendo del barco. Y sabes, la palabra dice que por causa de Pablo no iba a morir nadie en el barco. Pero si los soldados hubieran matado a los esclavos, en ese momento se rompe lo que ya había sido dicho. Y entonces los detienen y le dicen a los soldados, no los vayas a matar, porque si no, ni se salvan ellos, ni te salvas tú. Ni se salvan ellos, ni se salvan tú. La palabra de Dios dice que nadie va a morir por causa tuya, por tu fe, por tu esperanza. Pero en este pasaje, los soldados querían matar a los esclavos. Y alguien sabio le dijo, sabes que no vayas a matar a nadie. La promesa de Dios es que nadie va a morir. Así que si Dios dice que nadie va a morir, ¿qué crees que va a pasar?
Nadie va a morir a menos de que tú lo mates. A menos de que tú mates tu sueño. A menos de que tú mates, no sé, ¿sí? Tu esperanza, tu fe. Hay una forma en la que puede morir. La promesa de Dios es que nadie va a morir, a pesar de todo. Así que yo creo que una vez más el Señor nos está diciendo, de todas maneras la victoria ya está con nosotros. De todas maneras la victoria ya está con nosotros. Así que nadie va a morir. Por causa tuya tu familia se va a salvar. Por causa tuya tu matrimonio se va a restablecer. Por causa tuya tus hijos van a regresar al camino. Por causa tuya la salud tuya y la de tu familia seguirán siendo restaurados. Por causa tuya. Así que ¿ha valido o no ha valido la pena aguantar? ¿Ha valido o no ha valido la pena aguantar? Ahora termino con esto. ¿Cómo podemos estar seguros que tendremos la victoria? ¿Cómo podremos estar seguros? Porque a veces la fe falla, ¿verdad? A veces la fe no es así como que todo hasta arriba, hasta el 100%, como en la pila del celular. No es cierto, a veces estamos en la reserva. Pero yo quiero preguntarte a ti, ¿todos hemos recibido a Jesús en nuestro corazón? ¿Todos hemos recibido a Jesús en nuestro corazón? ¿Sí? Ok. Hay muchas pruebas en este mundo, pero quiero decirte algo. Pero Él venció al mundo. Otra vez te lo digo, hay muchas pruebas. Hay muchas cosas que tenemos que pasar en este mundo, pero Él venció al mundo. ¿Por qué te lo quiero decir así? Porque mira, vamos a ver qué dice Primera de Juan 5:4. Y con esto prácticamente estamos terminando, si me van ayudando. Porque todo el que ha nacido de Dios, todo el mundo ha nacido aquí de Dios, ¿sí? Vence al mundo, dice. Esta es la victoria que vence al mundo. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. Eso es lo que vence al mundo. Así que si tú estás pasando por crisis, por problemas, por lo que quieras, hay algo que vence todo eso. Es nuestra fe. Nuestra fe es lo que vence al mundo. Mira lo que dice el versículo 5. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen aquí que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, ¿cuántos vencen al mundo? ¿Cuántos vencen al mundo? Dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe, nuestra fe, nuestra fe. Así que la fe no te puede fallar. En medio de la pandemia, la fe no te puede fallar. En medio del problema financiero, la fe no te puede fallar. La fe no te puede fallar en nada. No te puede fallar en nada. ¿Quién es el que vence al mundo? Dice este versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Tú puedes decir yo. Yo voy a vencer al mundo. ¿Por qué? Porque lo que vence al mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, tú puedes vencer al mundo. Todo eso que está viniendo a tu vida, todo eso que está viniendo a tu casa, tú puedes vencerlo. ¿Sabes por qué? Porque lo vamos a vencer con nuestra fe. Con nuestra fe lo vamos a vencer. ¿Estás convencido de eso? ¿Sí?